Hola, ¿cómo estáis? Ya con el vídeo número 25, ¿quién me lo iba a decir a mí cuando empecé este reto hace ya 3 semanas? Hoy empezamos analizando una frase célebre que dice: el pensamiento no siempre es amado por los hombres. Y el gurú y yogi hinduista Paramahansa Yogananda, que murió en 1952 y que fue el precursor del yoga en Occidente, también tiene frases memorables, pero cuando se manifiesta en relación al tema que hoy tratamos, sentenció brevemente: la gente es tan docta en su propia ignorancia, que claramente señala la osadía y la imprudencia que manifiestan algunas personas cuando ejercen su ignorancia, su falta de saber, su falta de conocimiento y hasta de experiencia. Ignorancia que por desgracia abunda y asola a la humanidad desde que ésta existe. Y lo peor es que en muchos casos se vive esta situación por propia voluntad, pues muchas personas suelen ser felices en su ignorancia. Y es precisamente esta la que les impide ser conscientes de su situación de carencia. Por si fuera poco, esta carencia les puede hacer ser excesivamente atrevidos y hasta presumir y hacer alarde de lo que no deberían demostrar, su falta de capacidades y actitudes. El ignorante al que nos referimos no sería alguien que no tiene conocimientos, pues todos somos ignorantes en muchos campos, sino el que se niega a aprender, el que no tiene interés ni curiosidad por saber. Un gran ejemplo, todo lo contrario a esto, podría ser Miguel Hernández, poeta autodidacta que murió en 1942 a la edad de 32 años, que fue pastor y tuvo una vida muy difícil y unos recursos escasos, pero su avidez de conocimiento hizo que escribiera una obra literaria fundamental en el siglo XX de gran belleza y profundidad. También habría que aclarar que haber estudiado y tener licenciaturas y doctorados no te libra de la estupidez, de la superficialidad ni de la maldad, conceptos y actitudes todos ellos cercanos a la ignorancia. Desde la perspectiva de la tradición oriental, del hinduismo y del budismo, la ignorancia constituye la primera etapa de la cadena de las causas del sufrimiento humano y uno de los 3 venenos del karma, entre ellos el deseo, la repugnancia y la propia ignorancia. Yo personalmente estoy completamente de acuerdo y creo que la ignorancia es realmente lo que mantiene a este mundo en muchos casos en la oscuridad, la desgracia y la pobreza. Por su parte, la tradición occidental distingue entre la ignorancia sabia, solo sé, que no sé nada, y la ignorancia profunda, que es una de las que estamos hablando. No se sabe que no se sabe. En Occidente, la ignorancia como concepto absoluto en un grupo social o en una persona individual es un motivo que degrada en la escala social y motivo de descalificación en la percepción individual. La ignorancia pasa así a ser un sinónimo de estupidez, dirigido como un insulto despreciativo. En un sentido concreto, ser ignorante significa no saber de algo determinado. En este caso, entonces, no se trataría de una ausencia total de saber, sino de una carencia específica respecto de un conocimiento aceptable o ideal, con la posibilidad siempre de conseguir o adquirir el conocimiento que falta, ampliándolo, mejorándolo o especializándose. En los siglos XV y XVI, con el Renacimiento, hubo un gran avance con el impulso del conocimiento en general. Y después, sobre todo, en el siglo XVIII, con la Ilustración, que iba unida a la idea de progreso social
desarrollando nuevas ideas, con el desafío al dogma y a la autoridad de la Iglesia Católica, el creciente interés en las ideas de la ciencia, en los métodos científicos y en modernizar el sistema educativo. En la actualidad, el derecho a la educación y el acceso libre al conocimiento y a la información veraz, aunque por desgracia no siempre se cumple, está reconocido como uno de los derechos humanos fundamentales. Hoy en día, en las sociedades denominadas avanzadas, ser ignorante conlleva un valor muy negativo, ya que el aprendizaje cultural adquiere una importancia fundamental que con todos sus fallos y errores tenemos la suerte de disfrutar. Pero en política o en relación con el poder, por ejemplo, la ignorancia se justifica como excusa para facilitar el ejercicio de este poder, pues quienes apoyan este argumento defienden que no es necesario ni conveniente que los ciudadanos sepan ciertas cosas, con lo que se sigue ejerciendo de alguna manera la censura, y cuando no es censura per se, es a modo de desinformación intencionada o también con noticias falsas, las famosas fake news. Así, en distintos grados y de diferentes maneras, y dependiendo de múltiples variables, se nos sigue omitiendo información atendiendo a razones ideológicas, morales o políticas, tratándonos como si fuésemos seres inmaduros e incapaces. Por nuestro bien, en muchos casos, se nos sigue manteniendo en la ignorancia. Si por otro lado la ignorancia se la relaciona con la carencia, como dijo el filósofo inglés Thomas Hobbes, que vivió en los siglos XVI y XVII y está considerado el fundador de la filosofía política moderna, el conocimiento es poder, que tradicionalmente se interpreta como que en la educación y en la acumulación de saberes se halla la verdadera posibilidad del ser humano de ser relevante e influyente. En realidad, la verdadera posibilidad de progreso. Así sería bueno también que nos planteásemos qué hacemos con ese poder que te da el conocimiento, porque mal empleado puede llevar al individuo a desarrollar y ejercer el poder egoísta o egotista, centrado en el ego. Y sin embargo, en cambio, bien empleado, puede servir al desarrollo íntegro de la persona y de la sociedad, centrando el conocimiento así en el corazón y en el espíritu, abriéndolo a la vida, a la consciencia, al bien común, la empatía a los otros, la luz y la belleza. Muchas gracias, un abrazo, hasta mañana.